Hola, el día de hoy les voy a hablar de las funciones del gerente general. Dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador, en sus artículos 49 nos habla de las funciones del gerente general. Entre ellas nos menciona que representará legal judicial extraordinariamente al Banco Central, dirigirá, coordinará y supervisará la gestión técnica, operativa y administrativa del banco, expedirá reglamentos correspondientes, actuará como autoridad nominadora, vigilará el cumplimiento de las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de su competencia. Autorizará operaciones que no estén expresamente reservadas a la Junta. Actuará dentro de sus facultades en relación o negociaciones con los bancos extranjeros, con otros bancos centrales y con instituciones financieras internacionales. Adicional a ello, nos habla también de los requisitos para el gerente general en el artículo 50. Los requisitos de los gerentes serán ser ciudadano ecuatoriano, tener un título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas, tener una experiencia profesional en áreas relacionadas de por lo menos 5 años, no estar incluso en conflictos de interés y cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario o servidor público. En el régimen laboral, en el artículo 51, nos habla de que los funcionarios, servidores y trabajadores del banco sujetos a la ley orgánica del servicio público y el Código de Trabajo. Cabe mencionar que los requisitos para el ingreso a ser funcionario público son ser mayor de edad, no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor o estar en insolvencia, no estar prohibido de ejercer cargos públicos, tener una titulación académica requerida, haber sufragado, no encontrarse en mora de pagos con el Estado, presentar declaración patrimonial juramentada, ganar concurso de méritos y oposiciones. Además, nos habla que para ejercer un cargo público se deberá tener un nombramiento y posesión. Requiere nombramiento o contrato legal expedido por autoridad nominadora. Rendir caución quienes desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia de recursos públicos. Los funcionarios tienen deberes, derechos y prohibiciones como se establece en el artículo 22, 23 y 24 de los estatutos del Banco Central del Ecuador. Las licencias, comisiones de servicios y permisos, además de un régimen disciplinario que deberán cumplir. Todo esto además estarán inclusos dentro del Código de Trabajo que dispone específicamente para los servidores públicos. Muchas gracias por su atención. Soy Wellington Moreno y en esta ocasión me ha tocado exponer el artículo 52, que es el fuero. El gerente general, el subgerente general, directores y funcionarios designados para participar en los procesos de supervisión monetaria y el Sistema Nacional de Pagos gozarán de fuero de la Corte Nacional de Justicia por los actos y decisiones administrativas que adopten en el ejercicio de sus funciones específicas. Y el artículo 53, que nos habla de las prohibiciones. El gerente general y los servidores del Banco Central del Ecuador no podrán integrar los directorios u organismos que hagan sus veces de entidades financieras privadas, en entidades privadas del mercado de valores, en compañías de seguros y reaseguros privados, ni en entidades del sector financiero popular y solidario. El gerente general no podrá desempeñar otras funciones públicas, con excepción
de las delegaciones que le confiere el presidente de la República y la docencia universitaria. Algo que hay que quedar muy en cuenta es que el gerente general y los servidores del Banco Central del Ecuador están sujetos a las limitaciones dispuestas por el artículo 8. Ahora bien, hablaremos de las publicaciones del Banco Central del Ecuador, mismo que se encuentra estipulado en el artículo 55. El Banco Central del Ecuador elaborará y publicará en su página web y por otro medio, con la periodicidad que determine la Gerencia General, la siguiente información. Primero, las cifras correspondientes a los indicadores monetarios, financieros, crediticios y cambiarios. 2. Las estadísticas de síntesis macroeconómica del país. 3. Las tasas de interés. 4. Los sistemas de pago autorizados y las instituciones autorizadas a operar. Y por último, la información adicional requerida por la Junta. Para el cumplimiento de esta disposición, el banco podrá requerir a las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado la información que estime necesaria. La publicación del balance del Banco Central del Ecuador se la realizará al menos mensualmente. En cuanto a las prohibiciones, estipulado en el artículo 56, se prohíbe al Banco Central del Ecuador lo siguiente. Primero, adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. 2. Adquirir o admitir en garantías acciones de compañías de cualquier clase y participar directamente en empresas o sociedades con excepción de las acciones o participaciones que adquieran instituciones monetarias o financieras internacionales, multilaterales o en entidades del sector financiero público. Se prohíbe al Banco Central asumir con recursos del banco obligaciones directas o indirectas, subsidios, ayudas o transferencias que correspondan al gobierno nacional y demás entidades y empresas del sector público, bajo cualquier modalidad, salvo la implementación de contingentes de las empresas públicas. 4. Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas, donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes que sean propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en la ley. Y las prohibiciones establecidas en el inciso anterior no limitan las facultades del Banco Central del Ecuador de instrumentar políticas para disminuir el costo del crédito y del financiamiento a través de la inversión de excedentes de liquidez y de la ventanilla de redescuento. Incentivar la formalización de las transacciones a través del Sistema Nacional de Pagos, sus instrumentos y sus servicios, y para la detención temprana de transacciones inusuales o sospechosas que pudiera tener relación con actividades vinculadas al lavado de activos. Por último, se prohíbe al Banco Central del Ecuador garantizar y contragarantizar operaciones del sector privado. Dicha prohibición no se aplica para contragarantías en operaciones que afecten la balanza comercial, siempre que cuenten con un depósito monetario por el 100% de su valor en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con las regulaciones que emita la Junta. El Banco Central del Ecuador no podrá recibir en dación en pago activos distintos a activos monetarios, como pagos por créditos o inversiones realizadas por esta entidad. Muchas gracias. Bueno, compañeros, yo les voy a exponer lo que es el artículo 57 y artículo 58 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Artículo 57. Control externo. El Banco Central del Ecuador está sometido a los siguientes controles externos. Tiene 3 puntos principales. 1. Que la Contraloría General del Estado, con los recursos públicos que tiene el Banco Central del Ecuador, son de gestión administrativa. Número 2. Que la Contraloría General del Estado tiene el cumplimiento y la verificación con respecto a resoluciones y regularizaciones dichas por la Junta Política de Regularización Monetaria y Financiera del propio Banco Central del Ecuador, para dichas ejecuciones de los instrumentos de política monetaria señalados en este código. Número 3, como punto número 3, la superintendencia de bancos en el ámbito de su competencia. Esto quiere decir que el artículo 57 más regula los controles externos, que son de gestiones administrativas y regulaciones y resoluciones que son emitidas por la Junta Política, y la Contraloría General del Estado interviene en esto para dar con informes de auditoría externa que serán sumamente reservados, del cual ellos darán
por administrar una sola persona, quien regule y verifique el cumplimiento de los pasos que tiene la Contraloría General del Estado dentro de ese control externo. El artículo número 58 habla sobre los sistemas de control interno. El Banco Central del Ecuador deberá tener sistemas de control interno para asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de información y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Asimismo, dice que contará con un auditor interno, como lo acabé de mencionar en el artículo 57, que la Contraloría General del Estado aplica o efectúa exclusivamente a una persona o ente que regule los recursos públicos de parte correspondiente de la gestión administrativa del Banco Central del Ecuador, conforme a las normas establecidas y dichas por el organismo de control, y con respecto a esto también se hará efectivo a un auditor interno calificado por la Superintendencia de Bancos, designado por el Banco Central del Ecuador, que tendrá a su cargo el control interno de las operaciones bancarias, determinada por la Junta Política de Regulación Monetaria y financiera del propio Banco Central del Ecuador. Eso quiere decir que el artículo 57 y 58 son sistemas de control interno y externo, pero que cumplen con una función, que es la efectividad administrativa y la capacidad y eficiencia de las actividades que se dan dentro del Banco Central del Ecuador, para aceptar los roles y el cumplimiento dicho a los recursos públicos que se dan dentro de este Banco Central del Ecuador. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.